Este tema, como ya lo comentó el licenciado Mayagoitia, este es un tema reciente. La violencia política en razón de género se crea apenas en el año 2020. Es una legislación de muy pronta creación y que tiene alcances en toda la materia electoral. Se reformaron muchísimas leyes que veremos más adelante y que es de gran importancia, ya que antes este tema se tenía como faltas administrativas y sus sanciones eran meramente monetarias o amonestaciones. Hoy en día este es un delito a nivel federal e inclusive tiene pena de cárcel para aquellos que lo llegan a cometer. ¿Por qué es importante? Porque este delito, como todos los delitos electorales y como ya lo comentó el licenciado Mayagoitia, puede ser cometido por funcionarios públicos, funcionarios electorales, y también por cualquier persona. Esta presentación vamos a hablar de lo que es el género en el marco de los derechos humanos, abarcaremos lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, veremos las instituciones que son competentes para atender a las víctimas de este delito y por último veremos sentencias emblemáticas que involucran la violencia política contra la mujer. Primero vamos a hablar sobre el género en el marco de los derechos humanos. Para esto hablaremos primero de lo que es la construcción social del género. Como podemos observar en la presentación, vemos que hay diferencias que se atribuyen hacia el género simplemente por ser, es una construcción social. Al ser el género una construcción social va cambiando. Aquí podemos ver que al hombre se le identifica por el cultivo de la razón, la fuerza, el valor, el trabajo, el poder, el autodesarrollo, la política y el ámbito público, mientras que a la mujer todavía en muchos lugares se le ve con el cultivo del sentimiento, la abnegación, la debilidad, la ternura, belleza, el cuidar del otro, de otros, el hogar y el ámbito privado. Aquí vemos que hay tres tipos diferentes de roles de género: el rol reproductivo, el productivo y el de gestión comunitaria. El productivo es sencillo, son las actividades que hace la persona o el género masculino, en este caso al que se le atribuye normalmente, que son las que se desarrollan en el ámbito público y generan ingresos, reconocimiento, el poder, autoridad y estatus. Por otro lado, el que se le atribuye al género femenino es el rol reproductivo, que se relaciona con la reproducción social y las actividades dirigidas a garantizar el bienestar y la supervivencia de la familia, así como la crianza y la educación de los hijos. Y por último tenemos el rol de gestión comunitaria. Este se ve mucho en las colonias, con las personas, los grupos de vecinos que buscan jornadas de vacunación, que buscan que, por ejemplo, pase la basura por ciertos lugares donde no llega, que empiezan a realizar jornadas para proteger el ámbito de la familia dentro de su comunidad. Este primordialmente es atendido por mujeres. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el empoderamiento de las mujeres. En este caso, la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia establece que el empoderamiento es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo. En mi materia, yo soy licenciado en Derecho, digamos, está el abogado titular del despacho y está su pasante, una mujer. Entonces, ella se percata, el estado de conciencia es: me voy a percatar de que estoy en un estado de discriminación, explotación y desigualdad. Yo estoy junto con un compañero, ambos pasantes, hombre y mujer. Sin embargo, yo me encargo de atender la recepción, yo atiendo a las personas que vienen a solicitar consultoría jurídica, yo hago los escritos, yo me voy a los juzgados y mi compañero está en las audiencias presentándolas. Yo como mujer digo, ok, estoy en un momento en el cual no tengo las mismas oportunidades, porque yo hago todo, pero lo que es ejercer la profesión como tal, estar en el juzgado, presentar los escritos como tal, pues no me los están otorgando a mí. Yo quiero aprender lo que es la base de la materia. Entonces ya entro en un estado de conciencia donde dice, ok, estoy siendo discriminada, estoy en un estado de desigualdad y me están explotando porque yo hago más tareas que lo que mi compañero el pasante. Sin embargo, el estado de conciencia se puede quedar ahí, puede quedarse en ese y no salir de más. ¿Por qué? Porque muchas mujeres están acostumbradas a eso, a tener tareas de más ya que no sean reconocidas, entonces se quedan ahí y dicen, pues bueno, me pagan bien,
mis aspiraciones no son tan altas, pues bueno, me doy cuenta de que estoy siendo explotada, pero ahí me quedo. Entonces no llega el empoderamiento. El empoderamiento inicia cuando se da la autodeterminación, cuando la persona decide decir, ¿sabes qué? Ya no, voy a hablar con mi jefe y le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero también estar participando en las audiencias, quiero valerme por mí misma y quiero que me des la oportunidad, porque mi compañero no hace la mitad de lo que yo hago y entonces yo me siento mal, no me siento valorada en mi empleo. Aquí es cuando inicia la autonomía. La autonomía no es simplemente una cosa de días, es algo que se llega a partir de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el abogado le dice, no, este es tu lugar, vas a seguir haciendo lo mismo y si no te gusta, pues vete. En este caso, la autonomía inicia cuando dices, ok, me voy, renuncio y empieza ella a sacar su propio despacho poco a poquito. Ella empieza a hacer asuntos apartes, ganando a lo mejor 2,000 pesos por asunto, asuntos administrativos muy bajos, y empieza a hacerse de renombre hasta que ella llega a ser una abogada ya realizada. Ahí se alcanza la autonomía, ahí es donde ya una persona dice, ok, ya pasé por el camino, ya llegué al empoderamiento y ya estoy en una situación en la que yo puedo ejercer mis derechos libremente. En este caso, vemos esta pequeña gráfica, por así decirlo, donde hablamos de una igualdad formal o de jure, que dice en la ley y ante la ley, que son cosas muy distintas. Muchas veces lo que está en los ordenamientos legales no se aplica al momento de estar haciéndolo práctico. Para empezar, en la parte de la gráfica vemos que dice acceso. Este es el punto de partida o de inicio de dos personas, pongamos un hombre y una mujer. Tiene que existir igualdad de oportunidades. Por ejemplo, una vacante de empleo que diga, ok, hay muchas empresas que dicen solamente mujeres o solamente hombres. Tiene que existir una igualdad de oportunidades para que ambos tengan acceso a esas oportunidades. Después tenemos las capacidades. Tienen que tener igualdad de trato o trato equivalente. Si esta persona y yo sabemos lo mismo, ponnos a hacer las mismas tareas. No me pongas más tareas a mí porque a lo mejor yo, por ser mujer, soy más bonita a la vista y tengo que estar en recepción. O porque yo, por ser mujer, a lo mejor puedo atender más las llamadas telefónicas. No, o sea, tengo las mismas capacidades que él, entonces trátame igual y de esta manera logramos hacer que funcione de manera adecuada las oportunidades laborales. Y por último está el ejercicio y el goce de los derechos, que son los resultados. Simplemente igualdad de resultados, igualdades sustantivas. Mismo trabajo, mismo salario, así de simple. Ahora, el sentido básico que articulan al principio de igualdad son sencillos. Los derechos humanos ya los hemos visto en muchas materias. Y hablamos primero por la equivalencia humana, la autonomía y la libertad, la igualdad de derechos y el trato jurídico, admite la diferencia y la diversidad y la no discriminación. La recomendación general número 28, párrafo 16 del Comité de la Comisión de las Naciones Unidas, el protocolo de la CEDAW, nos dice que existen dos formas de discriminación contra la mujer, la directa y la indirecta. La directa es simple, cuando hay un trato diferente fundado específicamente en las condiciones de sexo. O sea, tú por ser mujer te voy a tratar distinto y tú por ser hombre yo te voy a tratar distinto. Esto puede ser bueno o malo dependiendo del caso, pero existe una forma directa de discriminación. La indirecta es cuando tiene lugar una ley, política, programa o práctica que parece ser neutra para hombres y mujeres, pero que tiene un efecto discriminatorio contra las mujeres porque no se toman en cuenta las desigualdades preexistentes. Y por último, esta forma de discriminación puede exacerbar las desigualdades existentes por la falta de reconocimiento de los patrones estructurales e históricos de discriminación y el desequilibrio de las relaciones de poder entre hombres y mujer. Los principios de los derechos humanos son simples y son 4. Primero, la universalidad. Esto quiere decir que todos los derechos humanos corresponden a todos por el simple hecho de ser humanos. Aquí son los mismos derechos y las mismas obligaciones para todos, sin importar si eres hombre, mujer, tu etnicidad, tu sexo, tu religión. La interdependencia. Cada derecho humano se encuentra ligado con los otros. O sea, el reconocimiento de uno es el reconocimiento de todos. Yo no puedo decir, yo en mi país reconozco, yo como Estado reconozco el derecho a la vivienda, pero no el derecho a la salud. No, tengo que reconocer todos los derechos por igual. Luego tenemos la indivisibilidad, que es que todos los derechos están relacionados entre sí. No pueden hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. Este es un debate que muchas veces se da en clases de filosofía. ¿Qué derecho es más importante que otro?
y muchos dicen solemos poner la vida primero, luego la salud, luego la vivienda. En este caso no. Para la cuestión pragmática esto no se puede dar porque todo es un conjunto, o sea, tú eres un humano y mereces como tal vivir, mereces tener salud y mereces tener techo, o sea, no puedes estar reconociendo unos y otros no, o darle más importancia a unos y a otros no. Y por último tenemos la progresividad. Esto simplemente es que todos los derechos humanos tienen que ir hacia adelante. Por ejemplo, si yo ya reconocí el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, no puedo decir, ok, agrégame el derecho a, no sé, a contar con medios de transporte, pero quítame el derecho a la salud. No, los que ya están reconocidos se quedan reconocidos y los nuevos tienen que ir hacia adelante. Ahora pasamos al tema de violencia política contra la mujer en razón de género. Aquí hay una pequeña cita de la doctora Marcela Legarde y de los Ríos. Ella fue una de las precursores y la que creó la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia allá en el 2020. Y fue de las impulsoras de las reformas que se hicieron ese mismo año. Dice, la violencia de género contra las mujeres es estructural porque el orden social, es decir, la organización de la vida, es patriarcal. Se trata de una sólida construcción de relaciones, prácticas e instituciones sociales, inclusive el Estado, que generan, preservan y reproducen poderes, acceso, privilegios, jerarquías, monopolios, control de los hombres sobre las mujeres y al mismo tiempo conculcan poderes sociales, sexuales, económicos, políticos, jurídicos y culturales a las mujeres. Esto simplemente es que a lo largo del tiempo esta estructura patriarcal ha hecho de menos a las mujeres, que poco a poco van ganando un lugar que hoy en día me gustaría decir que ya lo tienen bien asegurado, pero que no es cierto. Hace apenas 70 años, poquito más de 70 años, se dio el derecho al voto a la mujer en México. Entonces, muy lejos no estamos, pero muy cerca tampoco de llegar a esa plenitud y a esa igualdad ante la ley de la cual esperamos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos habla de tipos de violencias y modalidades: física, sexual, psicológica, económica, patrimonial y simbólica. Ya conocemos todo ese tipo de violencias. Sin embargo, aquí las modalidades cambian. Aquí ya vemos que existen diferentes tipos de modalidades en cuanto a la violencia. La familiar, pues ya lo sabemos, se da en el seno de la familia. El institucional, se da mucho, por ejemplo, en partidos políticos, en instituciones de gobierno. En la comunidad, que no las dejan hacer sus labores, sus jornadas, cualquier cosa que ellas quieran realizar, pues ahí se les empieza a impedir. Laboral y docente, laboral, el acoso, el hostigamiento sexual inclusive, y en el docente también. El feminicidio, que es el más grave de todos, porque al final el resultado que tiene es acabar con la vida de la mujer. Tenemos la violencia política, que es la nueva que se agrega junto con la mediática, que estos son un parteaguas de lo que viene siendo la violencia en contra de la mujer en la historia de México, y ahorita veremos por qué. El 18 de abril del 2020 se crea la reforma en materia de violencia política contra la mujer en razón de género. Esta reforma viene a cambiar muchísimas leyes. Por ejemplo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se agrega el concepto de qué es violencia política contra la mujer y da un catálogo de 22 conductas, elementos de género y quiénes son los perpetradores. Además de que se modifican diversas leyes, casi todas en materia política o del servicio público, como es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Materia de Delitos Electorales, la Ley de Medios de Impugnación, la Ley General de Partidos Políticos, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿qué es la violencia política? Tanto que hemos hablado. El artículo 20 bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos dice que es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, que es muy importante, basada en elementos de género y ejercido dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Ahora, ¿qué queremos decir con elementos de género, con acciones u omisiones? Es simplemente cuando se dirijan a una mujer por el simple hecho de ser mujer,
le afecten desproporcionadamente y tenga un impacto diferenciado en ella. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en el ordenamiento legal. Aquí hay una palabra muy interesante que es la tolerancia. La tolerancia la podemos describir como que yo estoy presente en un acto que constituye violencia política contra la mujer, y si en mis manos está el poder hacer algo para que esta persona sea sancionada y no lo hago y lo dejo pasar, la otra persona me puede denunciar a mí también por tolerar estos actos. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque el ordenamiento así lo establece. ¿Quiénes son los perpetradores? Todos, así de sencillo. Agentes del Estado, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes y simpatizantes, precandidatos, candidatos postulados por partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, y un particular o grupo de particulares. Aquí se agregan los medios de comunicación y sus integrantes porque antes y hoy en día todavía muchos de los medios de comunicación atacan a los grupos de mujeres de forma en su ámbito personal y no en el ámbito público. Ya no se van por qué tan mal trabajo están haciendo como regidoras, como alcaldesas, como gobernadoras, los atacan en su ámbito personal. Y veremos adelante unos casos de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establecen que sí se puede castigar esto. El catálogo de conductas de violencia política es muy amplio. Primeramente, existen 22 conductas reguladas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, de las cuales 14 son delito electoral y están tipificadas en el artículo 20 bis de la Ley en materia de delitos electorales. Algunas son faltas administrativas y se encuentran en la LEGIPE y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y este es muy importante, esto es un parteaguas increíble. Las personas con sentencia firme deben de ser incorporadas al Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política, que veremos más adelante. ¿Qué obligaciones tienen los partidos políticos? Los partidos políticos deben de garantizar la igualdad de condiciones para la participación entre hombres y mujeres, tanto en sus órganos internos de dirección como en los espacios para la toma de decisiones, las candidaturas a municipios, las candidaturas a gobernaturas, a diputados federales, senadores, inclusive para lo de la República. Deben de garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos electorales libres de violencia política y deben de sancionar ellos por sus propios mecanismos internos todo acto relacionado con la violencia política. Esto es, existen por fuera de los partidos políticos en el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Tribunal Electoral del Estado, mecanismos para sancionar a las personas. Sin embargo, los partidos políticos deben de tener esos mecanismos internos, que deben de contar con, por ejemplo, desafiliar a la persona o inhabilitarla. O sea, cuestiones que ellos mismos tienen que resolver dentro de sus partidos políticos. Este es reciente y veremos que es una de las sentencias emblemáticas más adelante, pero ahora existe lo que es el criterio 3 de 3 contra la violencia. Ahora, si yo quiero ser candidato, digamos, del partido Rinoceronte, el partido me tiene que verificar que yo, en primer lugar, no esté condenado por violencia familiar o doméstica o cualquiera en razón de género. Debe de checar que yo no sea un deudor alimentario, o sea, que yo no deba pensión. Y si en sistema aparece pensión y yo digo, oye, no, sí, ya pagué yo y estoy al corriente, yo tengo que demostrar mediante resolución firme que estoy al corriente con mis pagos. Y no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal. ¿El partido político puede omitirlo en mi registro? Sí, lo puede omitir, pero al momento de que mi registro pase al Instituto Nacional Electoral, ellos van a hacer un segundo chequeo y van a decir, esta persona tiene antecedentes, tiene una resolución firme por violencia política, por ejemplo, entonces anúlale el registro, te lo anulamos y tú eliges a otra persona. Ahora veremos, el INE tiene una plataforma que se llama el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Esta plataforma la pueden encontrar buscando así en Google, Registro Nacional de Personas Sancionadas, y es una plataforma donde vienen todas las personas que cometieron el delito de violencia política contra la mujer. Y cuando digo todas, viene el nombre, viene la fecha en que fue registrado, viene qué delito cometió, viene en qué estado, qué cargo es el que ocupa y cuánto tiempo va a estar ahí. Aquí no se puede apreciar muy bien, pero también viene, por ejemplo,
¿Qué estado es el que más está sancionado por violencia política? Spoiler, es Oaxaca. Oaxaca es el estado que tiene más antecedentes en violencia política y es el que crea los parteaguas en las cuestiones de sentencias para este tema. Aquí podemos, bueno, casi no se alcanza a leer, pero las mujeres que más sufren violencia política son las que ocupan el cargo de regidoras. Ahora, las instituciones competentes para brindar atención a las mujeres víctimas de violencia política, pues son todas las instituciones encargadas de impartir justicia. La Fiscalía General de la República, a través de la FICEL, que es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a nivel nacional, el Poder Judicial de la Federación, a través de las sentencias y los jueces de control, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Baja California, lo mismo, pero su homólogo a nivel estatal, la Fiscalía General del Estado, nosotros como Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Poder Judicial de Baja California, el Instituto Estatal Electoral de Baja California y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado. ¿Quiénes son las víctimas? La Ley General de Víctimas nos dice que existen tres tipos de víctimas: directas, indirectas y potenciales. Directa es sencillo, quien sufrió el daño o el menoscabo por la comisión del delito, así de sencillo, que estuvo puesta en peligro ella o sus bienes jurídicos y que como consecuencia de la comisión del delito o violaciones a sus derechos humanos está en un peligro constante. Las indirectas, los familiares o las personas físicas a cargo de la víctima directa con la que se tenga una relación inmediata. Y por último tenemos las víctimas potenciales, que son aquellas cuya integridad física está en peligro o inclusive sus derechos también, ya sea por impedir o detener la violación de los derechos o la comisión de un delito. ¿Qué instituciones competentes brindan atención? Pues ya se los mencioné a nivel local, pues el Instituto Estatal Electoral, la FEPADE de Baja California, los órganos internos de control de las dependencias de la Administración Pública Estatal o Municipal y la Secretaría de Honestidad y la Función Pública. Y a nivel federal, el Instituto Nacional Electoral, las oficinas del INE en los estados y sus vocalías distritales, la FICEL, que es la Fiscalía Electoral a nivel federal, y los órganos internos de control de las dependencias federales, así como la Secretaría de Función Pública. ¿Qué vías tengo yo para denunciar cuando soy víctima de violencia política? Tienes la vía penal, la vía electoral administrativa y la vía administrativa. La vía penal, sencillo, una denuncia ante la Fiscalía Electoral, aquí de Baja California en este caso. La vía electoral administrativa es el recurso de inconformidad o juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La vía administrativa es una queja o denuncia en el órgano interno de control de la institución que se trate, si las conductas de violencia política fueran cometidas por una persona servidora pública, o sea, dentro de la misma institución. Estas dos tienen en común que en ambos casos se puede interponer un procedimiento especial sancionador, ya sea ante el OPLE, que es el Instituto Estatal Electoral, o el INE. Ahora vamos a ver qué conductas puedo cometer yo o están tipificadas dentro del delito de violencia política contra la mujer. Las primeras que voy a leer tienen una pena de 4 a 6 años de prisión y una multa de 200 a 300 días de unidad de medida actualizada. Primero, ejerza cualquier tipo de violencia contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos, electorales o el desempeño de un cargo público. Simple. Restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer. Antes se daba muchísimo entre las parejas, entre los esposos, cuando ya se crea el INE, los esposos retenían las credenciales de sus parejas y le decían, o no vas a votar o yo voy y voto por ti. Eso ahora constituye un delito y todavía se da en algunas partes del sur de la República. Amenaza o intimida a una mujer indirecta o directamente con el objeto de inducirla o obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura. Yo, por ejemplo, miembro del partido Águila, estoy compitiendo contra una compañera para posicionarnos como candidatos a gobernatura del estado. Entonces, yo como tengo más poder político, pero ella tiene más aprobación dentro de la sociedad, digo, pues yo quiero el puesto. Entonces, yo junto con miembros de mi equipo me acerco a ella y le digo, bájate de la contienda. No me quiero bajar. O te bajas o tu familia sufre las consecuencias. No, pues es que no me voy a bajar. Ok, enfrenta las consecuencias. Voy a su casa en la noche y disparo hacia lo loco, en las ventanas, en las puertas.
no con el objetivo de llegarle a hacer daño, sino simplemente para que sepa que voy en serio. Eso constituye un delito. Amenaza o intimida a una mujer, el mismo supuesto, pero para que renuncie al cargo que fue electo. Ya la eligieron como regidora, y no, como diputada del Congreso del Estado, tiene su suplente y dicen, ok, nomás queremos que tú ganaras, renuncia y que entre tu suplente. Misma situación. Impide que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público rindan protesta, ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo. Y ejerzan cualquier tipo de violencia con la final de obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Sesión del Cabildo, en este caso queremos votar por un presupuesto para que se arregle, por ejemplo, el Puente de los Olivos aquí en Vía Rápida, y ella decide que el presupuesto se sobrepasa totalmente de lo que debería de ser y decide votar que no. Entonces, nosotros le gritamos, le lanzamos cosas, la obligamos a que cambie su voto así, de otra manera la sesión no va a terminar. Entonces ella, por salud mental y física, decide votar que sí. Entonces ahí entra ese supuesto. Los que siguen son una sanción menor de 2 a 4 años y de 100 a 200 días multa UMA, que son limiten o nieguen a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión o que limite el ejercicio de derechos políticos electorales. Simplemente yo fui designada como regidora, pero no me dan el presupuesto, no me dan una oficina, no me dan un vehículo para transportarme, no me dan el derecho a voto dentro de las mismas sesiones de cabildo. Ahí ya estoy cometiendo un delito electoral en violencia política. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública utilizando estereotipos de género. Aquí es donde les digo que entran los medios ya formando parte de este ámbito público. Y aquí es muy particular porque dice publique o divulgue. Por ejemplo, yo, periódico La Roca del Sureste, publico sobre la candidata o la gobernadora en este caso de mi estado y digo, le tomé una foto en su casa barriendo el patio, que hacer es que tiene que hacer una persona, a lo mejor ese día no le tocaba a su esposo, y la subo en mi periódico. Así deberías estar en vez de andar gobernando con las patas. Quédate en tu casa, déjale el trabajo a los hombres capacitados. Porque sucede, y veremos a continuación que una de las sentencias principales de violencia política, eso pasó. Entonces, yo como medio lo publico, entonces el medio ya es responsable, el titular del medio ya es responsable de una pena privativa de la libertad. Y no solo eso, yo un medio más chiquito, por ejemplo, el blog de noticias del día, le doy compartir y divulgo la noticia dentro de mi cantidad de seguidores, a lo mejor menor. Aquí dice publique o divulgue. Yo como medio particular, yo no hice la nota, yo pues yo nomás la repliqué. Estás divulgando información con base a estereotipos de género. También eres parte. A lo mejor tu sanción es menor, pero también vas a ser sancionado por eso. Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, cargo, comisión. Simplemente que no le paguen por el empleo que está ejerciendo. Ahora esta es sanción con pena de 1 a 2 años de prisión y de 50 a 100 días multas. Proporciona información incompleta o datos falsos de las autoridades administrativas jurisdiccionales en materia electoral. Que impida que una mujer asista a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como cualquier actividad que implique la toma de decisiones y ejercicio del cargo. Impida que una mujer su derecho a voz y voto en el ejercicio del cargo. Discrimina a una mujer embarazada para evitar el ejercicio de derechos políticos electorales. Esta es muy chistosa porque se ha habido casos de que una mujer está en una sesión de cabildo, están tomando decisiones y se quiere aprobar un presupuesto y le dice, llega el momento de votar por ella y dice, no, tú no sabes, estás ahorita por las hormonas, no, ponle que sí. Y sucede. Y también toman su licencia de maternidad y al regresar, no, ya entró tu suplente, ya te renunciamos. Ya despídete y llévate tus cosas. ¿Por qué sucede? ¿Por qué está en la ley? Porque hay casos registrados de situaciones así. Y por último, realice o distribuya propaganda político-electoral que degrade o denigre a una mujer basándose en estereotipos de género para menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos electorales. Más adelante veremos una sentencia muy particular al respecto.
Medidas cautelares y de protección. Si yo en mi caso, en caso de que yo sea mujer, sufro de violencia política y temo por mi vida, yo voy al Ministerio Público, explico lo que me está pasando y el Ministerio Público va a hacer la evaluación y puede ordenar medidas de protección, ponerme un policía afuera, orden de restricción contra mi agresor, cambiarme de domicilio, cuestiones que eviten que esta situación se agrave más en lo que termina la investigación. Ahora, nosotros en la Fiscalía Electoral tenemos un protocolo para atender los casos de violencia política contra la mujer en razón de género. ¿Quién puede presentar la denuncia? La víctima directa, familiares o conocidos de las víctimas, representantes de organizaciones sociales y representantes de los institutos políticos. ¿Qué debe de contener? Lo que nosotros pedimos principalmente, porque las denuncias también pueden ser anónimas, es que contengan modalidades de tiempo, modo y lugar. Muchas denuncias, y esto es lo que muchas veces entorpecen la procuración de justicia por parte de la Fiscalía, no tienen estas modalidades. Dicen, alguien me violentó y me hizo esto. Ok, ya sabemos qué pasó. ¿Cuándo sucedió? No, pues no viene la denuncia. Ok, ¿dónde sucedió? No, pues tampoco. Bueno, ¿cómo sucedió? No viene la denuncia. Ahí empiezan a entorpecerse lo que es la procuración de justicia. Primeramente, lo que debe contener una denuncia para ser perfecta y poder sacar más rápido el trabajo es datos de contacto de la víctima, número de teléfono, correo electrónico si es posible, dirección, fecha del acto que se denuncia, lugar del acto que se denuncia, narración de circunstancias de modo, aquí está el tiempo, modo y lugar, cuándo sucedió, era de noche, era de día, en qué lugar sucedió, era en la calle, fue en tu casa, cómo sucedió, llegaron a mi casa, abrieron la puerta y me empezaron a amenazar, o afuera en la calle me empujaron, me empezaron a decir de cosas. Esas situaciones son muy importantes para nosotros poder tener una denuncia que nos haga llegar más fácil a la procuración de justicia. Debes de tener testigos que presenciaron el acto para que vengan a declarar y así poder robustecer más la denuncia. El nombre del responsable y el cargo en caso de violencia política. Si fue funcionario público, dame su nombre, dime dónde trabaja, dime qué cargo ostenta. Y por último, anexar pruebas, si se cuenta con ellas, fotos, videos, audios, todo lo que se tenga en su poder para poder robustecer bien esa denuncia y que pueda proceder legalmente. ¿Cuál es la ruta que nosotros seguimos? Primeramente, recibimos la denuncia y el personal de la Fiscalía va a darle la atención a la persona que está presentando la denuncia y va a analizar para determinar la calidad de víctima y si se requieren acciones de apoyo inmediato. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor la persona que viene a presentar la denuncia viene muy trastornada y necesita ayuda psicológica de inmediato. Viene muy espantada porque en su casa empezaron a disparar al aire y ella sabe quién fue, entonces ella teme por su vida y por los de su familia principalmente. Entonces, ya una vez que la Fiscalía determina si se ocupan apoyos inmediatos o no, se va a determinar si el caso es un delito electoral o es de otra índole. Si no es competencia de la FEPADE, nosotros mismos vamos a remitirla y le vamos a decir dónde tiene que presentarla para que ella pueda llevar su caso de la forma correspondiente correcta. Y si es competencia de la FEPADE, pues simplemente vamos a monitorear el caso, vamos a integrar la carpeta de investigación y vamos a iniciar las investigaciones correspondientes. Ahora, sentencias emblemáticas que involucran violencia política contra la mujer de razón de género. Vamos a ver a continuación el registro de personas que cometan violencia política contra la mujer y la reversión de la carga de la prueba. Esta sentencia da nacimiento al sitio web que les mostré antes, que es el Registro Nacional de Personas Sancionadas. ¿Qué sucedió? Una regidora en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, denunció actos de violencia política de género por parte del presidente municipal. Un estudio y análisis por parte de la Sala Regional estableció un criterio en el cual, al tratarse de una violación a un derecho humano protegido por el artículo 1, párrafo 5 constitucional, que versa, quien afirma está obligado a probar, debe de ponderarse de otra manera, en el caso de violencia política. Pues en caso de discriminación, para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, la carga de la prueba debe de recaer en la parte demandada cuando se aporten los indicios de existencia de esa discriminación. ¿Qué quiere decir esto? En materia laboral, el obrero presenta su demanda y el patrón tiene que probar que no es así.
De la misma manera aplican la violencia política contra la mujer. Si yo en mi denuncia presento audios donde me están gritando, donde me desprecian, donde me dicen a lo mejor soy mujer indígena, regrésate a tu pueblito, a barrer, que tu esposo te vuelva a mantener, no necesitas estar en la función pública, ya con esa prueba yo puedo hacer que la carga de la prueba se revierta y ahora la persona a la que yo estoy denunciando tenga que comprobar que no es así. Además de esta sentencia, la sala regional le dice al OPLE de Oaxaca, al Instituto Electoral de Oaxaca, le dice, a esta persona que ya te sancioné por violencia política, quiero que me la registres de manera pública. Hazme un padrón de personas sancionadas por violencia política en Oaxaca. El OPLE lo hace y le da vista al INE. Entonces el INE dice, ok, vamos a hacerlo, ya hay un precedente. Crean la plataforma y de ahí en adelante cualquier persona que tenga una sentencia firme por violencia política se sube al sistema. Entonces, si yo quiero ser candidato y estoy en el sistema, me van a dar palo y me van a decir, tú no, porque ya estás condenado por violencia política, tuviste una sentencia firme, tu registro no va a entrar, entonces yo ya no voy a poder ser candidato a presidente municipal, a regidor, a diputado. Entonces, crea un precedente para el registro de todas estas personas sin la protección de sus datos personales. Esto no es como, por ejemplo, cuando en las publicaciones de la Fiscalía vemos se detuvo a Ricardo N. y tiene la bandita negra que no se le ven los ojos. No, aquí viene nombre, apellido, cargo, edad, qué cometiste, cuándo lo cometiste, por cuánto tiempo vas a estar en el registro. Violencia política ejercida por una mujer. La violencia política también la pueden ejercer las mujeres contra mujeres y esta sentencia lo comprobó como un precedente importante. La recurrente, en su carácter de regidora del Ayuntamiento de Reforma de Pineda, Oaxaca, denunció presuntos actos de violencia política en razón de género en su contra, atribuidos a la presidenta municipal. Este caso es muy particular. La víctima, la regidora, en el periodo anterior ella fue presidenta municipal. Se quiere reelegir, pierde las elecciones y le dan un puesto como regidora. A ella no la dejan entrar a Palacio Municipal y no le permiten la entrada a las sesiones de cabildo. ¿De qué forma? Descaradamente. Entraban todos y dos guaruras en la puerta le decían, tú no pasas. Así. ¿Por qué? Porque lo dijo la presidenta municipal. Ella interpone su recurso y se va a la sala regional y se determina que las conductas atribuidas a la presidenta municipal configuraron violencia política de mayor gravedad a la simple obstrucción del ejercicio del cargo. Dichos actos en contra de la regidora se desplegaron de manera sistemática con la finalidad de demeritarle el ejercicio de la función pública para desempeñar su cargo al interior del gobierno municipal, participar en la toma de decisiones del cabildo y perjudicar su imagen frente a la ciudadana que representa. Esto trajo consecuencias muy interesantes. Todas esas sesiones que se votaron de cabildo, donde no le permitieron entrar, tuvieron que volver a ser votadas. Y en aquellas donde su voto pudo haber hecho la diferencia, cuando se vuelven a hacer y resulta que se aprobó y ahora con su voto ya no se aprueba, se cancela todo lo que se había avanzado. Si ya había un presupuesto aprobado y su voto decidía si sí o si no, y al final dice no, se cancela ese presupuesto y se empiezan a trazar las obras para que vean lo importante que es el cometer este tipo de actos de violencia política. Esta es muy importante y es de Baja California. A lo mejor algunos sabrán quién es, no digo nombres, pero en el marco del proceso electoral 2021 se llevó a cabo un evento donde un aspirante a la precandidatura a gobernador de Baja California, todavía era precandidato, realizó diversos comentarios discriminatorios y fueron dichos en frente de medios de comunicación presentes, ampliando el mensaje más de lo que fuera una simple reunión con partidos políticos. ¿Qué dijo esta persona? Que las mujeres antes eran más inteligentes porque lo único que hacían era agarrarse a la persona que más dinero tuviera y se quedaban en sus casas haciendo todos. Eso fue por el que fue condenado. Antes ya había tenido comentarios un poquito más subidos de tono. Entonces, ¿qué decide el tribunal? Dice, ok, a partir de este día que te doy la sentencia, hasta dentro de 5, vas a tener que acreditar un curso de inducción a la igualdad entre hombres y mujeres por parte del tribunal. Muy leve, honestamente, pero también los comentarios que hizo pues no fueron tan de gran calibre como en otras ocasiones.
El candidato tomó el curso y ofreció disculpas públicas después. Entonces, inicia este precedente de que también los precandidatos pueden ser sancionados. O sea, todavía ni siquiera ostento el nombre de ser el candidato por mi partido, soy candidato, entonces ya me pueden sancionar. Entonces, aquí hay una muy interesante. En la historia de México ha habido 2 elecciones anuladas por violencia política. La primera de ellas fue esta. ¿Qué pasó? El partido político Movimiento Ciudadano promovió un juicio de revisión constitucional electoral por la Comisión de Violencia Política en razón de género en el proceso electoral 2020-2021 para el ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero. ¿Qué sucedió? Este es muy importante porque la diferencia de votos hizo que esta elección se anulara. Estaba que es a los que les di el folleto, es esta personita de aquí atrás, la que sufrió. Esta persona se postuló como candidata al ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero. Con otra persona estuvieron en la contienda electoral. Sin embargo, el contrincante en la avenida principal de la ciudad, del municipio, puso bardas que decían: no le den puestos a las mujeres en los que solamente puede gobernar el hombre. Y del otro lado decía: que se quede en su casa a hacer las tareas del hogar y que deje a los hombres gobernar. Así, por todo el camino, bien descarado todo el asunto. Promueven la denuncia, la demanda, y en este caso procede. ¿Por qué procede? El tribunal dice: te voy a anular la elección porque esto constituye violencia política en razón de género, y fue significativo porque solamente hubo una diferencia entre los dos candidatos del 0.97% de los votos. Una diferencia de 53 votos a favor del candidato. Simplemente eso. Entonces el tribunal dice: estas bardas sí pudieron constituir que la gente se diera una mala idea de la candidata. Entonces anulan la elección y le dicen: vamos a hacer otro proceso de campaña electoral, y de esta forma vamos a comprobar, ya sancionada la persona, que otra vez hagan las elecciones. Las elecciones fueron el mes de mayo, si no mal lo recuerdo. Y ¿quién me quiere decir cuál fue el resultado de esa elección? ¿Qué piensan que sucedió? ¿Quién ganó? ¿La compañera que sufrió violencia política o el señor? ¿Quién? ¿El señor? Efectivamente, ganó el señor. Exactamente, como que esto le dio más fuerza y se hizo sentir a la gente como que lo están atacando más. Entonces aquellos que decidieron no votar o abstenerse de votar, pues salieron en apoyo del candidato. Entonces aquí vemos que sí se pueden anular elecciones, este precedente, siempre y cuando sea menor me parece que del 2%, del 3% de la votación, 3%, ¿verdad? Puede causar que se anule una elección, y esto va para todo. Candidaturas de ayuntamiento, de diputados, de senadores, inclusive de presidencia de la república, que ahí se está un poquito más complicado. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque cualquier persona lo puede cometer. Estos antes, y ahorita nos estamos dando cuenta, la gente no le daba importancia, principalmente los servidores públicos o los funcionarios dentro del poder público, porque eran faltas administrativas. Ay, te levanto un acta, te amonesto, hoy máximo una multa. No, ahora es cárcel. Ahora realmente puedes llegar a ir a la cárcel, que tener una pena privativa de libertad por cometer estos delitos, dependiendo de la gravedad.